Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer auxiliar, que es hoy miércoles a las 9, no a las 9, hoy miércoles 9 de septiembre del 2020. Eh, esta introducción es solamente para dar algunos como datitos, o no, datitos nomás. Eh, Como ya vieron, hice una votación en un curso para ver si hacía video o auxiliar sincrónica y ganó video. Entonces, aquí está el video. Y también es para decirles que todos los miércoles voy a subir un video de auxiliar y a la hora de auxiliar vamos a hacer sesión de consultas del video de la semana anterior. Entonces así nos vamos a mantener al tanto y vamos a estar organizados de saber que todos los miércoles hay video y después horario de consulta de lo que pasamos la semana anterior. ¿Ya? Entonces, sigan viendo porque viene el vídeo de esta auxiliar. Uno. Oli, estamos aquí de nuevo en el video. Ya, acá arriba, el auxiliar que les voy a subir hoy, están unas fórmulas que son las que vamos a ocupar en esta auxiliar, obviamente. Entonces, eso no, nada más. Tenemos la fórmula. Ya, la P1 nos dice que dibujemos los campos vectoriales y eso lo voy a mostrar en el computador, así que vamos a partir con la B, que es sacar la divergencia y el rotor de los campos anteriores. ¿Ya? Partamos. Vamos a partir con el f de x, x, ¿cómo se llama? Igual a x, x. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya aquí tenemos f de x, y igual a x, y. Lo primero que vamos a hacer es calcular la divergencia de esto. Según el formulario que tenemos arriba, nos dice que la divergencia de f, que también se puede escribir como nabla.f, va a ser igual a df1 de x más df2 de y más df3 de z. O sea, la divergencia se calcula en un campo vectorial. En este caso, esto es un campo vectorial. Y lo que nos da es un escalar, ¿cierto? Ya. Entonces, calculemos la divergencia del primer campo. Miren, tenemos que f de x, y es igual a x, y. Estamos en R2, ¿cierto? Entonces solamente tenemos tenemos F1 y F2. Ay, no sé si esto está bien o me pegado, no. No, parece que no. Ya. Entonces, tenemos que F1 es igual a X y F2 es igual a Y. Entonces ahora, calculamos de F1 a dx y esto va a ser 1. Y calculamos de F2 a dy y esto es 1. Porque, bueno, todos sabemos derivar acá. Y como nos dice acá que la divergencia es la suma, esto implica que la divergencia de f en este caso va a ser 2. Y listo. Tenemos la divergencia del primero. Ahora vamos a calcular el rotor. ¿Qué nos dice? Ay, tengo muchas cosas juntas acá en la mesa. Ya, ¿qué nos dice el rotor? El rotor de f, el rotor de un campo vectorial, es un vector, ¿ya? Acá la divergencia de un campo vectorial es un escalar y acá es un vector. El rotor de f es de la siguiente forma. Tenemos I, J y K tongo. Tenemos acá D a de X, D a de Y y D a de Z. Y acá tenemos F1, F2 y F3. En la columna de Y tongo, para las cosas relacionadas con X.
En la de J tongo, las correlacionadas con I. ¿A qué me refiero con eso? En I tongo tenemos la derivada con respecto a X y F1, que es la primera componente, la componente que está en I tongo, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el rotor. Aquí es simplemente hacer este producto. Entonces, ya, para la I voy a tapar la I, porque no la va a pescar, ¿cierto? Y yo siempre lo hago así. Y voy a multiplicar este menos este, ¿cierto? Entonces, esto nos va a dar la derivada de F3 menos la derivada con respecto a Z de F2. Todo esto en I tongo menos, ¿cierto? Al medio es menos. Ahora tapamos J y miramos estas. Sería menos la derivada con respecto a X de F3 menos la derivada con respecto a Z de F1 en J tongo más, ahora, qué feo ese color. Tapamos K y multiplicamos cruzado. Y eso sería D a de X de F2 menos D a de I de F1 en K tongo. Ya, lo tenemos F3. Entonces, esto, 0. La derivada con respecto a ZF2, no hay Z, 0. Todo esto no existía. En J tongo, la derivada con respecto a X de F3 no existe F3. La derivada con respecto a ZF1 no hay Z en el F1, entonces 0. La derivada con respecto a X de F2, en F2 solo hay Y, así que 0. Y la derivada con respecto a Y, 0. Entonces, este campo vectorial es 0,0. Ya, no hay rotor 0. Ya, sigamos. ¿Cuál es el siguiente que nos piden? Ya, este está más feito. 2. Tenemos que f de x, y, z, ya estamos en R3, e igual a menos i partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, x partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos z partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a calcular la divergencia. Ya sabemos lo que es la divergencia. Es la suma de la derivada con respecto a x de f1, la derivada con respecto a y de f2, ya, y eso, ya lo dijimos. Así que esto es f1, esto es f2 y esto es f3. Entonces calculemos la derivada de f1 con respecto a x. Ya, f1. Como es una división, hacemos una derivada con la regla del cociente, ¿cierto? La derivada del primero por lo de abajo es sin derivar con respecto a x, pero eso es 0, así que 0, chao. Menos el primero sin derivar, en este caso sería menos y por la derivada del segundo con respecto a x, esto sería por 2x, ¿cierto? Partido en lo que está abajo al cuadrado, porque no me voy a dar la lata de escribir todo el rato que es cuadrado, me cuadrado, a eso le voy a poner a, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis con un color rosado. Voy a decir que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a a, ¿ya? Entonces todo esto va a estar partido en a cuadrado, ¿cierto? Ya, tenemos lo primero. De F2 a de I va a ser igual, ya lo mismo. La primera con respecto a I no es 0, entonces lo primero nos da 0 menos la segunda sin derivar y por lo abajo derivado con respecto a I, entonces sería por 2i, ¿cierto? Partido en lo abajo al cuadrado. Y de F3 a de Z, acá sí hay un Z arriba, entonces la primera derivada por la segunda sin derivar, esto sería menos 1 por A,
que lo vamos a escribir x cuadrado mejor acá porque para eliminar términos, y cuadrado más z cuadrado. Menos la segunda, este tiene un menos, así que va a quedar más por el 2z. Partido en a cuadrado, ¿cierto? Ya. Entonces ahora la divergencia de f es la suma de todo esto, ¿cierto? Entonces sería 2xy partido en a cuadrado menos 2xy partido en a cuadrado. Ya, acá tenemos menos x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, más 2z cuadrado. Ah, que va, no. Menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos z cuadrado, más 2z cuadrado. Entonces, se nos va un z cuadrado y nos va a quedar que esto es más x cuadrado, y cuadrado, menos z cuadrado. Todo esto partido en x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, todo al cuadrado. Se nos van estos términos que son iguales. Entonces, esto implica que la divergencia de f va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Ahora, el rotor. Ya, ahora vamos a calcular el rotor. Miren, en el resumen yo les puse como las componentes del rotor, como la solución ya, porque por si no quieren hacer siempre el producto. Así que ahora lo vamos a escribir. Sabemos que el rotor es igual a di F3 menos dz F2, dz F1 menos dx F3 y dx F2 menos di F1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a calcular el rotor. ¿Ya? Entonces acá tengo escrito. Ay, está con gomita. Ya más fácil sin hacer el producto cru. Entonces es más. Ya, partamos. En la componente I tenemos lo siguiente. F3, la derivada parcial con respecto a I. Y F3 era menos Z, bueno, vamos a escribirlo así. dA de I de menos Z partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos dA de Z de x partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso. ¿Ya? Entonces, calculemos el de arriba sin derivar por la derivada con respecto a i, del de abajo, partido de lo de abajo al cuadrado. Dijimos que era a, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ya, menos. Acá tenemos muchos menos. Menos el segundo, que sería x por 2z, todo esto partido en a cuadrado. Yep. Vamos a factorizar por z, 2z, partido en a cuadrado en y tongo. Yep. Entonces tenemos la primera componente, que es esta. Ahora vamos a ir con la segunda componente. Está muy desordenado esto, lo siento, así que voy a tratar de hacerlo más ordenado. Entonces no voy a poner aquí que esto es el rotor, sino que esto es N1 correcto. N2 correcto. Y ahora lo vamos a sacar en E2 gorrito. Yep. N1 gorrito y acá N2 gorrito. Un poquito más abajo porque no se ponga tan desordenado. Ya. Entonces, sigamos. ¿Qué nos dice el segundo? Que es F1 derivada con respecto a Z. Y F1 era... ¿qué tanto? Va a ser dA de Z de menos I partido
en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos de f3 derivado con respecto a x. Entonces esto va a ser d a de x de f3, que era menos z partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Esto va a ser igual a, ya, sabemos derivar esto, entonces, ¿para qué me voy a dar la lata? Esto va a ser 2iz partido en a cuadrado menos, esto es con respecto a x, 2xz partido en a cuadrado. Entonces esto va a ser, factorizamos por z, 2z y menos x partido en a cuadrado en j tongo. Y ahora vamos a la última, burrito 3, que nos dice que es de a de x de f2, que era x partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos de a de y de f1, que era menos y partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya. Entonces, la derivada de arriba, 1 por el segundo sin derivar, partido en lo de abajo al cuadrado, menos el primero sin derivar, por lo de abajo derivado, todo esto partido en al cuadrado, menos la derivada de lo de arriba, menos 1 por lo de abajo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Me alcanza? Menos, voy a escribirlo acá abajito ya, menos, esto sin derivar, ¿cómo se llama? Por 2i, y todo esto está partido en a cuadrado. Y todo esto está en cato. Ya. Ahora, vamos a poner todo aquí partido en a cuadrado, ¿ya? Entonces, voy a tener x cuadrado menos 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado más 2y cuadrado. Yep. Entonces, aquí tengo menos x cuadrado y acá más x cuadrado. Entonces, esto se me va con esto. Y cuadrado tengo acá positivo y acá tengo y cuadrado positivo también en esto, en este y en este, pero con el menos me queda negativo, entonces se me van y solo me sobrevive el z cuadrado. Entonces esto implica que esto va a ser igual a z cuadrado partido en a cuadrado en k tongo. Entonces esto implica que el rotor de f va a ser igual a, partimos por arriba, 2zx más y en a cuadrado en y tongo más 2z y menos x partido en a cuadrado en j tongo más z cuadrado partido en a cuadrado en k tongo. Y ahí ya terminamos de sacar el rotor del segundo. Y ahora vamos con el tercero a sacar la divergencia y el rotor. 3. Tenemos que f de x, y, z es igual a x partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, z partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, esto
es F1, F2 y F3. Calculamos la divergencia. Divergencia de F. ¿Qué nos decía la divergencia de F? Que era dA de X de F1 más dA de Y de F2 más dA de Z de F3. Acá sale todo muy bonito. Entonces tenemos dA de X de F1. Vamos a calcularlo aquí. 1 menos X por 2X. Todo esto partido en A cuadrado. Esto va a ser menos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado partido en A cuadrado. Ya. De A de Y de F2. Es lo mismo, es análogo. Entonces, para que lo voy a escribir, voy a poner menos Y cuadrado más X cuadrado más Z cuadrado partido en A cuadrado. Y lo mismo para Z. Las funciones son iguales, ¿cierto? Esto es menos Z cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado. Todo esto partido en A cuadrado. Ya. Ahora sumemos estas tres cositas. Entonces, la divergencia de F va a ser igual. Todo esto está partido en A cuadrado y vamos a tener menos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado más X cuadrado más Z cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado. Ya. Veamos. Tenemos 1, 2 y 1 negativo, me queda 1, ¿cierto? X cuadrado. 1, 2 y 1 negativo, me queda sobra 1. Entonces, y lo mismo con el Z. Pero eso es A, ¿cierto? Entonces simplifico esto con esto y me va a quedar que, voy a ponerlo en negrito mejor, la divergencia de F va a ser igual 1 partido en X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Muy bien. Ahora, nuestro amigo el rotor. Rotor de F. Como ya sabemos, ya. Derivamos F3. Ay. Vamos a hacer lo mismo que delante. En uno gorrito. Esto sería de A de I de Z partido en X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos de A de Z de Y partido en X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Veamos cuánto es esto. Aquí me quedaría menos 2iz, ya hemos calculado harto, A cuadrado menos 2iz partido en A cuadrado. Esto es 0, ¿cierto? Sí. N2. Spoiler, es lo mismo en todo. De A de Z de F1, que es X partido en X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, menos de A de X de Z partido en X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Lo mismo. Aquí nos va a quedar menos 2xz partido en A cuadrado menos
menos 2xz partido en a cuadrado. Eso es 0. Y como les dije, el spoiler es lo mismo para las 3. Entonces en E3 gorrito nos va a quedar que es d a de x de f2, y esto es y partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos d a de y de x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ay, no hay x cuadrado aquí arriba, para es x, just x. Entonces esto va a ser igual a 2x menos 2x partido en a cuadrado menos 2x partido en a cuadrado. Y eso es 0. Esto implica entonces que el rotor de f es 0,0,0. Yep. Acá este es el último que hicimos, que el x cuadrado, o sea, el x partido en x cuadrado más, ya, ese, el creo que está listo acá. Y aquí podemos ver el campo vectorial y vemos que dijimos que teníamos rotor 0, lo que acabamos de calcular, ¿cierto? No hay nada girando, está todo saliendo, miren. Hacia arriba, en todas direcciones. Esto sería como una fuerza de repulsión en una carga. Ya acá tengo el segundo que hicimos y vemos que es como un remolino, miren. Ay, ya ven, es como un remolino, pero que es como en un cilindro. ¿Ven que va como bajando? Ahí se nota. Y esto no tiene divergencia cero. Vemos que tenía divergencia, entonces quiere decir que no todas las líneas que entran son las mismas que salen. Entonces, si es negativo, debe haber un sumidero. Y si no, si es positivo, están saliendo del campo. Si es negativo, están entrando. Acá podemos verlo. Y acá tenemos el primero, el x, y. Y miren, si ven, en z no hay nada. Solamente está en x e y. O sea, es así. Y si notamos algo distinto al anterior, es que acá las flechitas, a ver si lo achico, ya, como que las flechitas a medida que avanzan o que se alejan del origen, no se achican, siguen teniendo lo mismo, ¿cachai? Porque es un x y un y, no decrece a medida que se aleja. En cambio, el otro estaba partido en un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces las flechitas, a medida que se alejaban, se iban haciendo más chiquititas. ¿Ok? Ok. Ya. Ahora lo que nos toca es calcular el gradiente en coordenadas cartesianas de esta función. Les voy a mostrar f de x, y, z va a ser igual a z partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El gradiente se calcula a campos escalares y nos da un vector. La divergencia. A diferencia de la divergencia que se calculaba a un campo vectorial y nos da una escala. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula del gradiente? Nos dice que es un campo vectorial de la siguiente forma. Esto es gradiente de f de x, y, z de x de f de x, y, z, de y de a de y de f de x, y, z. ¿Me alcanza? Sí, me alcanza. Vamos a checar un poquito. De a de z de f de x, y, z. ¿Ya? Entonces lo vamos a calcular. Vamos a calcular de a de x de f. Como ya lo hemos hecho 200.000 veces ahora en esta auxiliar. Esto nos va a dar menos 2xz partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. De a de y de f va a ser igual lo mismo, menos 2 y z
partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y la última, de a de z de f va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos z por 2z. Partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado, que eso lo habíamos puesto a, ¿cierto? Entonces, el gradiente de f va a ser igual a menos 2xz partido en a cuadrado, coma, menos 2iz partido en a cuadrado, coma, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado partido en a cuadrado. Y estamos listos con la P1 por fin. Ya, en esta pregunta nos piden demostrar esta igualdad. Ay, se me lo quedó. Perdón. Nos piden demostrar la igualdad, entonces es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que hay que demostrar que la divergencia de phi por el gradiente de phi va a ser igual al módulo al cuadrado del gradiente de phi más phi por el laplaciano de phi. ¿Ya? Entonces vamos a partir, esto hay que demostrarlo en Rn, ¿me entiendes? Entonces vamos a partir primero en R3 para darnos una idea y después lo vamos a hacer en Rn. ¿Ya? Entonces, en R3. Ahora voy a tratar de hacerlo más lindo y más ordenadito. Yo no hacía bonita mis pautas, o sea, mis auxiliares, pero ahora estaba como... Ya, no importa. Vamos a escribir esto, la divergencia de phi por el gradiente de phi. Ya, esto va a ser igual a divergencia de phi por, vamos a hacer el gradiente de phi, esto sería de phi a de x en el tongo más de phi a de y en j tongo más de phi a de z en k tongo. ¿Ya? Tenemos un vector multiplicado por un escalar, y el escalar es un vector simplemente, entonces pasamos multiplicando para adentro el phi. Esto va a ser igual a divergencia de, escribirlo ahí, phi de phi de x y más phi de y j más phi de z en k. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la divergencia? La divergencia se hace a un campo vectorial, le dijimos, y es la suma de las derivadas parciales. Entonces esto va a ser igual a d a de x de phi de x más d a de y phi de y más d a de z phi de z, ¿cierto? Esa es la definición de, vamos a ponerlo aquí al ladito, que esa es la definición del... Ya. Entonces, ahora tenemos que derivar, y esto es un producto, y nosotros debemos hacer regla de producto. Entonces, esto va a ser de phi de x por de phi de x más phi de cuadrado phi, que es la segunda derivada de phi con respecto a x. Lo mismo para las otras. Segunda derivada de phi con respecto a y
¿Me alcanza acá? Creo que sí. Más de phi de z al cuadrado más phi segunda derivada de phi con respecto a z. Ya. Ahora los vamos a agrupar. Onda, los cuadrados con los cuadrados y las segundas derivadas con las segundas derivadas. Yep. Yep. Entonces, voy a tener los cuadrados, que esto sería ya, de phi de x al cuadrado más de phi de y al cuadrado más de phi de y al cuadrado más. Voy a factorizar por phi toda la segunda derivada. Phi factor de segunda derivada de phi con respecto a x más segunda derivada de phi con respecto a y más segunda derivada de phi con respecto a z. Ya había hecho cachete cuadrado. Yep. Entonces, ya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Imagínense que tenemos un vector y al vector le sacamos gradiente. O sea, al vector le sacamos el módulo. El módulo es la raíz cuadrada de los componentes del vector sumado, ¿cierto? Acá vemos que está elevado al cuadrado, pero no tiene la raíz cuadrada. Entonces, ¿esto qué sería? Phi es un escalar, entonces no es un vector. Entonces, ¿cómo yo transformo? ¿Cómo tengo un vector de phi? Es con el gradiente. Entonces, esto va a ser igual al gradiente de... Nada que ver. Esto va a ser igual al módulo del gradiente de phi, pero al cuadrado al módulo, porque le sacamos la raíz cuadrada. Más esto. ¿Esto qué es? El laplaciano de phi, ¿cierto? Porque son la suma de la segunda derivada. Phi es un escalar, entonces el laplaciano es un escalar. Entonces esto va a ser phi por el laplaciano de phi. Entonces ya tenemos una idea. Ahora vamos a hacerlo en Rn. Yep, yep. La divergencia de phi gradiente phi va a ser igual a la divergencia, como vimos acá arriba, va a ser la divergencia de la suma del vector, ¿cierto? Va a ser la divergencia de phi por el vector. Y como estamos en n, un vector, ¿cómo lo escribimos? Lo vamos a escribir, ya ponemos phi acá, vamos a escribir como una sumatoria, porque es un vector y al lado le ponemos el gorrito, ¿cierto? Entonces tenemos phi igual 1 hasta n de las derivadas parciales de phi con respecto a un xy, siendo, vamos a escribir aquí que x, el vector x, está escrito como x1, x2, xn. Yep, yep. Y aquí va nuestro gorrito, ¿cierto? Para que sea el vector. Nuestro gorrito. Aquí ve el gorrito. No sé por qué le digo gorrito. Yep. Entonces, ya. ¿Y la divergencia qué es? Una suma. Es una suma de las derivadas. Del, ¿cómo se llama? En este caso de este vector. Entonces nos va a quedar. Ya no sé qué pasó cuando estaba grabando en Zoom, pero murió. Entonces, creo que quedamos aquí, que esta sería, la divergencia sería la sumatoria de las derivadas de los componentes del vector, ¿cierto? Entonces nos quedaría phi por la sumatoria del vector. Eso sería de phi a dxy por e gorrito i. J.
Ya, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Esto es la componente jésima del vector gradiente, ¿cachai? O sea, me cachan, no es una persona. Que corresponde al término que acompaña a EJ gorrito, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un vector, ya no sé, a ver, 3,5,7, estoy diciendo un vector X, ta. Y mi J es lo que se mueve, entonces, no sé, el término 3 sería este 7. Entonces, ese término es el término jésimo de la sumatoria, de esta sumatoria que estoy haciendo acá. Entonces, puedo no pescar esta sumatoria que está acá, que es la que esta sumatoria en verdad es lo que me hace el vector. No es una sumatoria así como que voy a estar sumando términos, sino solamente estoy sumando el- las componentes del vector, ¿cierto? En E1, E2, E3, estoy haciendo el vector. Entonces, la divergencia me quedaría de esta forma. De j igual 1 hasta n de xj phi de phi a dxj, ¿cierto? Y hacemos regla de producto. Esto sería de phi partiendo de xj al cuadrado más phi de cuadrado phi. Ay, esto. Ah, no, eso está bien. De xj cuadrado. Y separamos esto en dos sumatorias. Ay, me falta escribir aquí los temas. Esto sería la sumatoria de j igual 1 hasta n de phi de xj al cuadrado más y phi por la sumatoria de cuadrado phi de xj cuadrado de j igual 1 hasta n. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces, como dijimos anteriormente, esto es el módulo del gradiente de phi al cuadrado y esto que es phi por el laplaciano de phi. Y terminamos la A. Ahora vamos con la B. Ya. ¿Qué nos dice la B? La B nos dice que demostremos que el laplaciano de G, donde G es un campo vectorial, es igual a el gradiente de la divergencia de G menos el rotor del rotor de G. Ya. Es una duda que a mí me surgía también, era que según yo el laplaciano era para escalares, pero el laplaciano también se puede sacar a vectores. Y esta es la fórmula, o sea, a campos vectoriales. Esta es la fórmula. Entonces, G es un campo vectorial, ¿cierto? Entonces, el laplaciano de G tendría que ser de esta forma. Se las voy a escribir. Es las derivadas parciales de cada componente del campo. En este caso sería d cuadrado G1 a dx cuadrado, ahí, más d cuadrado G1 de y cuadrado más d cuadrado G1 a d z cuadrado. Todo esto en y tongo para la grabación para que no se hiciera tan tedioso. Entonces el laplaciano, como les decía, es estas derivadas parciales de cada componente del vector y en cada ¿cómo se llama? Coordenada, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el rotor
de G. Que ustedes, o sea, en el formulario ya está escrito cuál es la forma del rotor y ya lo hicimos en la pregunta anterior, entonces la voy a escribir rapidito. Me pasó lo peor del mundo, estaba grabando y estaba sin audio. Y grabé todo el auxiliar, bueno, todo lo que nos quedaba de auxiliar sin audio. Así que voy a tener que como ahora leerles lo que escribí. Pero bueno, acá escribí el rotor, la fórmula de rotor de G que está en la auxiliar. Entonces, ahora a cada componente de cada coordenada le puse el nombrecito de G gorrito 1, G gorrito 2 y G gorrito 3. Entonces le saqué el rotor a esto, que es el rotor. Entonces me da, cuando calculé esto, ocupé la misma fórmula, que es la que está en la auxiliar, que es lo que no me da esto. Y después derivé con respecto ahí G gorrito 3, que era esto, y me salieron estas derivadas. Vemos que aquí tenemos derivadas cruzadas, que ya no, mentira, no voy a decir nada. Entonces, esto sería la componente en I, este sería la componente en J y este sería la componente en K. Bueno, voy a derivar con respecto a I G gorrito 3 para que se entienda cómo lo hice, obviamente. Ya. G gorrito 3 es esto. Entonces, lo primero me daría una derivada cruzada de I con X, ¿cierto? D cuadrado de G2 de I de X. Después derivo de I esta, que tiene, esta de G1 de I, y ahí simplemente la segunda derivada de G1 con respecto a I. Después tengo que restar, entonces aquí pongo un menos, y derivo con respecto a Z G gorrito 2. Aquí me queda la segunda derivada con respecto a Z de G1. Aquí está. Y positiva, me queda esta derivada cruzada de G3 con respecto a Z primero y después a X. Aquí está. Y lo mismo para todas las demás. ¿Ya? Entonces, luego calculamos el gradiente de la divergencia de G. Aquí está escrito la divergencia de G, que es la suma de las derivadas parciales de cada componente del vector, o en este caso del campo vectorial. Y entonces saco el gradiente. Y el gradiente es la derivada parcial de un escalar, ¿cierto? Es la derivada parcial con respecto a X, coma, la derivada parcial con respecto a Y, coma, la derivada con respecto a la derivada parcial con respecto a Z. Ese es mi vector, en este caso, que es de este es un vector en R3. Entonces, eso hice. Y mi escalar es una suma de derivadas, ¿cierto? Entonces, ahora simplemente derivo. Aquí me va a quedar d a dx de d G1 a dx. Y esto es la segunda derivada con respecto a x de G1. Acá, derivada cruzada, ¿cierto? Primero el de x. Y después derivada cruzada de nuevo con respecto a z. Y así lo hago en cada componente. Y me da esto. Entonces, ahora tengo que restar el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor que lo calculamos, ¿ya? Entonces, acá tenemos la primera, que es en la componente I, que sería esto. Y yo eliminé las derivadas cruzadas. Por ejemplo, esta con esta se me van, aunque esta está primero la derivada de X y esta la derivada de Y. Estas son iguales si existen y además son continuas. Y lo que nos dicen en el enunciado es que son lo suficientemente derivables. Entonces, si son lo suficientemente derivables, quiere decir que son continuas, porque para que algo sea derivable tiene que ser continuo. Entonces, estas derivadas se van porque son iguales, al igual que esta. Y solo nos sobreviven las derivadas, la segunda derivada con respecto a X de G1, la segunda derivada con respecto a Y de G1 y la segunda derivada con respecto a Z de G1. Todas con signo positivos porque acá estoy restando. Lo mismo pasa en la componente J. Las derivadas cruzadas se nos van porque son iguales
y nos sobreviven de nuevo la segunda derivada con respecto a y de G2, la segunda derivada con respecto a z de G2 y la segunda derivada con respecto a x de G2. Y en la tercera, en la coordenada K tongo, lo mismo. Coordenadas cruzadas se nos van, porque son iguales, y nos sobreviven las segundas derivadas. Y esto lo escribí de esta forma. Y, como dijimos anteriormente, el laplaciano de G son las segundas derivadas de cada componente, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría las segundas derivadas de G1 en y tongo, las segundas derivadas de G2 en J tongo y las segundas derivadas parciales de G3 en K tongo. Entonces está demostrado. Y ahora tenemos que demostrar, esta era la de C, que la divergencia de F cruz G es igual a G producto punto con el rotor de F menos F producto punto con el rotor de G. Ya, tenemos que notar esto, que cuando yo hago producto punto de dos vectores, en este caso estos dos son vectores, se multiplica coordenada a coordenada. Entonces, voy a multiplicar G1, que está en la coordenada y tongo, por lo que está en la coordenada y tongo del rotor, que es lo que está en el formulario del auxiliar, que es esto. Y así para G2 también, que me sobrevive solo en esto, y G3, que se multiplica por la coordenada K tongo. Es una suma. Y acá le restamos F1 producto punto con el rotor de G, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a calcular la divergencia de F cruz G. Entonces primero hacemos el producto cruz entre F y G. Y nos queda esto, que es el producto cruz entre F y G, es lo mismo que el rotor, pero en vez de derivadas parciales con respecto a X y Z, ahí ponemos la F. Entonces acá está el producto cruz de F cruz G. Y ahora aplicamos divergencia a este vector. Y ahí nos quedaría la derivada con respecto a X de F2 producto punto, o sea, F2 por G3 menos F3 por G2, más la derivada con respecto a Y F3 por G1 menos G3 por F1, más la derivada con respecto a Z de F1 por G2 menos G1 por F2. Ahora derivamos y hacemos regla del producto, ¿cierto? Entonces sería el primero sin derivar por el segundo derivado, más el segundo sin derivar por el primero derivado, y menos, aquí ponemos un paréntesis, regla del producto, el segundo sin derivar por el primero derivado, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Así para cada derivada. Derivamos todas las veces con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces aquí tenemos todas con respecto a Y y acá todas las con respecto a Z. Entonces, ¿qué hice después? Fue factorizar por G1, G2, G3 y F1, F2 y F3. Entonces, factorizando por G1, busquemos los G1s. Está este y este. Entonces sería df3 a de I menos df2 a de Z. Acá está. Ahora, los G2. ¿Dónde están los G2? Tenemos acá, el primero sería df1 a de Z menos df3 a de X. Muy bien. Ahora G3. G3 sería... No, ese es F. df2 a de X, muy bien, menos df1 a de Y. Perfecto. Ahora menos f1 vamos a poner porque, como vimos acá, dejamos las f negativas. Entonces, menos f1, aquí está, dg3 a de Y, menos dg2 a de Z, ahora f2, menos, dg1 a de Z menos
busquemos F2, dg3 a de x, y el F3 por último, que sería dg2 a de x menos dg1 a de y. Y es lo mismo que nos dio aquí arriba. Y eso ha sido el auxiliar de hoy, chicos. Espero no salga tan larga ahora cuando corte los pedazos. Y nos vemos en la sesión de consultas. Que estén bien.